Querido Salvador, yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo, vete allá en la eternidad. Bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de los que en este precioso día nos han sintonizado en este tu programa, El Sembrador. Como siempre te saluda tu amigo y hermano, el pastor Isaías Cabrera, dándole siempre gracias a Dios porque para mí es un privilegio que Dios me ha concedido el poder llegar hasta sus hogares, siempre con el único propósito de dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Salvador del mundo, el único que salva, el único que liberta, el único que perdona pecados y el único que nos da vida eterna. En este día traigo un tema tan necesario en estos tiempos donde Satanás está destruyendo muchas familias, donde el enemigo cuyo trabajo es el engaño, el hurtar, el matar y el destruir, y su estrategia es engañar al hombre como ha sido desde el principio, engañar, mentirle al hombre, hacerlo caer en la trampa del engaño, del error, de la falsedad. Pero gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios que su santa palabra nos hace libres, como dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, la verdad os hará libres. Quiero que vayamos a la palabra del Señor y quiero decirte, si tú quieres tener un matrimonio que perdure hasta que, como dice la palabra de Dios, hasta que la muerte los separe, es necesario que prestes atención y escuche la palabra y la guardes en tu corazón. Amén. ¿Cómo ser librado de caer en la trampa del divorcio? Y digo trampa porque esa trampa es una trampa que Satanás está poniendo en muchos matrimonios y desafortunadamente muchos hogares están siendo destruidos, muchos hombres, muchas mujeres están cayendo en esa trampa de Satanás. Amén. Mas gracias a Dios que nos da su palabra para que todo aquel que quiera hacer caso a la palabra de Dios, que quiera guardar la palabra del Señor. Amén. Jesús nuestro Señor dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Querido pueblo del Señor, querido amigo, querida amiga, si tú no tienes a Cristo, bueno, te invito a que en este día abras tu corazón a Cristo, recibas a Cristo y que tu hogar, tu familia estén protegidos, estén cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cómo ser librado de caer en las trampas del divorcio o la trampa del mismo diablo? Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, en su capítulo 2. Es muy importante que tengamos en cuenta, que sepamos que el matrimonio es una institución divina. Fue instituido por Dios mismo, no por el hombre. Por eso es tan atacado el matrimonio en estos últimos tiempos, especialmente donde hay tanta separación de familia, donde hay tanto divorcio, donde Satanás está echando toda su artillería para destruir las familias, para destruir los matrimonios. ¿Por qué? Porque Satanás odia a la familia, Satanás odia todo aquello que ha sido instituido por Dios, de lo cual estamos hablando, lo que es el matrimonio, una institución divina instituida por Dios y no por el hombre. Amén. Es muy importante que tengamos en cuenta, gloria al Señor, amén, de que Dios unió al hombre con la mujer y a la mujer con el hombre. Vamos a ir a la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 21. Dice la Biblia que Dios, amado hermano, creó los cielos, la tierra y la mar
los animales, y Dios le dio el privilegio a Adán de ponerle nombre a cada uno de los animalitos, pero dice la Biblia que no se halló ayuda idónea para Adán, pero Dios se propuso le haré ayuda idónea a Adán. Gloria al Señor. Y en el versículo 21 de Génesis capítulo 2 dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora fíjese la expresión cuando Adán vuelve de aquel sueño y Dios le presenta la mujer que él mismo formó de la misma costilla, del mismo hueso de Adán, porque la mujer fue tomada y hecha de la costilla del hombre, de Adán. Y dice la palabra que cuando Dios la presenta a esta mujer, Adán habló estas palabras, las cuales que cada matrimonio, cada esposo debe de saber estas palabras y repetírselas a su esposa. Bendito sea el nombre de Jesús. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es muy importante de que el hombre sepa que cuando se une a su mujer, a su esposa en matrimonio, la mujer pasa a ser parte de su ser, parte del mismo hombre. Esta, le dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora, qué importante es entender esto, que cuando el hombre se une a su mujer, pasan a ser un solo cuerpo delante de los ojos de Dios. Ya no son dos, dice la palabra de Dios, sino que serán una sola carne. Dios mira al matrimonio como un solo cuerpo. El esposo y la esposa ya no son dos, han sido unidos en el matrimonio, y Dios une en el matrimonio, los une en uno solo. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora es tan importante que el hombre y la mujer sepan de que aquello que se unió fue Dios lo que lo unió. Fue Dios lo que los unió. Y Dios dice en su palabra que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Amén. Ahora, porque el hombre no está informado, porque la mujer no está informada, por no conocer la palabra de Dios, algunos, por no conocer la palabra de Dios, el enemigo Satanás viene y les engaña. Desafortunadamente hay otros que aún conociendo la palabra de Dios, aún siendo evangélicos, cristianos, caen en las trampas de Satanás, caen en el engaño del diablo y empiezan a dar lugar al diablo poniendo la mirada en otra mujer. Empiezan, a coquetearle a alguna otra mujer por ahí y caen en la trampa de Satanás. Y empieza el corazón a ser engañado por causa de la codicia. La Biblia dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Amén. Que te alejes de la casa de la extraña también. ¿Quién es la extraña? La que no es tuya, la que no es tu mujer. Amén. ¿Quién es la mujer ajena? La que tiene dueño y no es tuya. Desgraciadamente, muchos caen en la trampa del enemigo y empiezan a poner la mirada en aquella mujer que no le pertenece, que es ajena, que es extraña, olvidando las recomendaciones, los mandamientos de Dios, que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás nada de la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su asno, ni su buey, ni nada de la casa de tu prójimo. Muchos olvidamos la palabra, se nos olvida los mandamientos del Señor, los hacemos a un lado. Y recuerde que Jesús dijo que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pero en este día,
Amigo, amiga, hermano, hermana, si el enemigo te estaba tratando de engañar, en este día Dios te habla para que te apercibas, para que te retractes y hagas lo que dice la palabra del Señor. Ni deis lugar al diablo, amén. Ni deis lugar al diablo. Hoy en día muchas personas están cayendo en esa trampa porque se ponen a escuchar que fulano se divorció, que fulana se divorció, ven mucha televisión, ven muchas novelas. ¿Y qué hay lo que hay en las novelas? Puro pleito en las familias, puro divorcio, puro mensaje subliminal, mensajes diabólicos, satánicos, como una novela que recién acaban de pasar en la televisión que se llama Hasta que el dinero nos separe, y empieza ese mensaje diabólico a penetrar en las personas, en los cristianos también, y empiezan a dar lugar al diablo, empieza a pensar que sí, el dinero puede separarlos, y cuando la Biblia dice que solamente la muerte puede separar al hombre de su esposa, hasta que la muerte lo separe. Solamente la muerte puede separar, oiga, al esposo de la esposa. Tengamos mucho cuidado. Amén. Entonces Adán dijo, cuando Dios le presenta a Eva, y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Amén. Se unirá a su mujer. Unido. Amén. No juntos solamente. Mucha gente dice, no, vivimos juntos. Eso no es un matrimonio. El matrimonio es cuando el hombre y la mujer se unen. Se unen. Oiga, yo puedo juntar mis manos y están juntas mis manos. Pero si yo entrelazo mis dedos, así mire, puede mirar. Entrelazo mis dedos, ya mis manos no están solamente juntas, sino que ahora están unidas entre sí. Así es el matrimonio. El hombre y la mujer se unen entre sí y llegan a ser un solo cuerpo ante los ojos de Dios. Y la palabra de Dios dice que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero es importante, amén, tener en cuenta la palabra del Señor. Tener en nuestro corazón los mandamientos de Dios. Que cuando el hombre hace un pacto con su esposa en el matrimonio, no olvidarse de ese pacto. Muchos olvidan ese pacto. Amén. Se olvidan de que un día le juraron, le prometieron a su esposa o viceversa, le prometieron a su esposo serle fieles, permanecer unidos hasta que la muerte los separe. Y es un pacto que se hizo con Dios. Y muchos y muchas mujeres también, no solamente los hombres, también sucede en las mujeres. Muchas mujeres ponen su mirada en otro varón que no les pertenece. Amén. Empiezan a mirar lo más bonito, más elegante, más guapo. Empiezan a coquetearle y Satanás empieza a trabajar ahí. Y el corazón empieza a ser engañado y cuando menos piensa ya no tiene su corazón para con su esposo. Ya su amor ya está siendo desviado hacia lo prohibido. Amén. Mucho cuidado ahí, porque el primer fruto de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, concupiscencia. Todos esos son frutos de la carne y Satanás va a usar estas cosas para contaminar el matrimonio, para empezar a minar el matrimonio, para empezar a carcomer el matrimonio y para empezar a destruirlo. Pero pueblo de Dios, hijos de Dios, hijas de Dios, amigos y amigas que nos escuchan, en este día Dios te está hablando por medio de su palabra para que tú, que tal vez el enemigo te estaba engañando o ya estás en planes